Justo hace unos minutos mandaron una encuesta por si, bueno, como que informando más, más explícito todos los avances que han habido y si ya nos sentimos listos para regresar a presenciales. Ok, porque bueno, yo me enteré extraoficialmente de que hay un nuevo pliego petitorio. Oh, sí, Entonces, eso se hizo el fin de semana. Y bueno, la verdad no sé si ya se les hizo llegar a dirección. pero pues ahora que están pidiendo, no entiendo. Bueno, ya, usted no me va a responder eso, ¿verdad? Porque usted no es la responsable. Este, pero pues ya con un nuevo pliego petitorio, pues se sobreentiende que a lo mejor se va a extender esto, ¿no? Pero bueno, bueno, lo bueno es que estamos tomando al menos las clases en línea. Ya que empezamos, chicos, o esperamos un poquito más. Hay 36 de los 70. Pues igual y 6 días, tal vez. 10 más, ok. Y es extraño, profe, quién sabe por qué, pero pues esperemos. Ujú. Bueno, pues miren, yo les había dicho que les iba a hablar de estreptococos. Y sí lo voy a hacer, en la siguiente sesión. Ahorita quiero salir de los cocos positivos para meter de los cocos negativos. Digo, como dice el dicho, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si quieren, empezamos. Ya hay 40 y qué, 48. Ya, creo que ya es mayoría. ¿Les parece? Sí, Sí, Ok, profe. ok, gracias. Entonces, bueno, quise hablar de este tema porque dentro de los miembros de estos géneros de Neisseria y Moraxella, pues está uno que todavía sigue siendo un dolor de cabeza en el mundo y que es una bacteria de transmisión sexual, ¿no? Que es Neisseria gonorrea. Entonces, yo como microbiólogo clínico considero que la formación que les estamos dando, tanto en bacteriología experimental como en bacteriología teoría, a veces carece de estos temas a profundidad. Y para una sociedad como la que tenemos actualmente,
que es una sociedad hipersexualizada, aunque ya los conservadores empiezan a ganar terreno. Es imperdonable que como sociedad no tengamos la información y menos los profesionales de la salud en cuanto a estos temas, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es la gonorrea, todos sabemos lo que es la sífilis, pero bueno, lo sabemos porque nos lo hemos visto a lo largo de nuestra trayectoria académica. Pero es un problema también de salud, de educación. Ahora hay mucho abuso, hay muchas cosas, entonces solamente es estar informados y poder ofrecer pues nuestro conocimiento para la detección, el diagnóstico e incluso salvarle la vida a alguien, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar por el principio, ¿no? Por favor, cualquier cosa, interrúmpanme, que esté yo divagando o algo no se entienda, pues por favor interrumpan. Entonces, Neisseria y Moraxella son dos géneros de cocos gram negativos que comparten una misma morfología. Es decir, que tienen una agrupación característica que le llamamos diplococos, y que estos diplococos tienen esta característica de que tiene una forma particular que se le llama de granos de café. Son oxidasa positivos, por supuesto también catalasa positivos, pero ya hemos hablado que cuando los microorganismos presentan actividad de oxidasa, generalmente tienden a ser aerobios estrictos. Y este es el caso con estos microorganismos. Son aerobios estrictos, por eso son oxidasa positivos. La característica importante es que son microorganismos que son muy fastidiosos a la hora de quererlos crecer en el laboratorio, por lo tanto aprendimos que son microorganismos que tienen requerimientos nutricionales exigentes y que pues hay que consentirlos para poderlos crecer. Como son aerobios estrictos, no pueden hacer procesos de fermentación, por lo tanto, algunas vías de su metabolismo, principalmente de carbohidratos, va a ser por vía oxidativa. Y aquí en esta parte hay que entender que la vía oxidativa significa que se va a utilizar una ruta alterna a las vías fermentativas, pero que al final de cuentas vamos a llegar a productos ácidos y vamos a llegar a el producto común de ambas vías, que es el piruvato, y ya del piruvato hacia otras vías. Entonces, pero es importante que sepamos cuál es la vía que utilizan para metabolizar los carbohidratos. En el caso del género Neisseria, hay muchas especies, casi todas son comensales o saprófitas, y solamente tenemos dos especies reconocidas como patógenos primarios. De estas, algunas presentan cápsula, y estas dos especies importantes aquí están, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. La primera, causante de infecciones respiratorias y complicaciones que pueden que pueden poner en peligro la vida. De ahí el apellido del microorganismo, puede causar meningitis, y el otro, Neisseria gonorrea, que ya dijimos es de transmisión sexual. ¿Por qué tiene esta forma característica? Yo les hice este diagrama más o menos para que sea un tanto ilustrativo. ¿Se acuerda? Bueno, no lo hemos visto aquí en clase en esta, pero ya algunos de ustedes ya lo llevaron en el laboratorio, o los que ya cursaron el laboratorio en otro semestre, ya saben que, por ejemplo, los diplococos gram positivos, algunos tienen características muy particulares, como que estoy señalando aquí es el neumococo. Y el neumococo, a diferencia de las neiserias y moraxelas, vean, ambos son diplococos, pero tienen formas diferentes. Le llamamos diplococos en forma lanceolada, y a estos les llamamos diplococos en forma de grano de café,
o en forma arriñonada también se conoce. Entonces, para que sea un poco ilustrativo, vamos a suponer que tengo un diplococo perfectamente con sus células esféricas y los aplasto en forma vertical, o sea, de arriba y abajo, y aparte lo hago curveando lo que esté utilizando para aplastarlos, y entonces voy a obtener esta forma lanceolada. En el caso de de las neiserias y las moraxelas, aquí los vamos a apretar, pero en forma horizontal, es decir, de lado a lado, y esto hace que cuando hacemos este procedimiento, bueno, no lo hacemos, suponemos que lo hacemos, entonces vamos a provocar que se achate el contacto de las dos células y entonces se vea un tanto plano, y esa es la forma característica de arriñonado o de grano de café. La clasificación de Neisseria es complicada porque pertenece al grupo de los beta proteobacterias, y su primo hermano, que es las moraxelas, se ubican en otra familia que es, o en otro orden, que son los pseudomonadales y que pertenecen a la gama proteobacteria. Entonces, morfológicamente se parecen, como morfológicamente se parecen también los estafilococos con los estreptococos, pero evolutivamente se ubican en regiones muy distintas, y esta no es tampoco diferente para estos microorganismos. En el caso de Moraxella, tenemos Moraxella catarrhalis, antes conocida como Brownamella, que puede ser parte de la biota habitual, pero también es un patógeno oportunista. Entonces, aquí es importante también, como en biología no hay nada seguro al 100%, quiero que vean esta tabla que encontré en un manual que se llama el Manual de Bacteriología Sistemática, que es un manual donde se describen todas las características posibles de los microorganismos para dar una revisión exhaustiva de las características que definen a cada género, a cada especie. Entonces, hablando de cocos gram negativos, tenemos estas familias, estos géneros. Algunos son netamente cocos y algunos son netamente bacilos. En el caso de Moraxella y Neisseria, vean que nos pone una llamada que se llama, o que la letra D quiere decir que es variable, y tiene unas llamadas aquí con letra E y D, ¿no? Perdón, C y D. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pensar que las neiserias son generalmente cocos, pero también puede haber formas bacilares. Si ustedes se van a las llamadas, dice que Moraxella catarrhalis en el género Moraxella es un coco, mientras que las otras especies de Moraxella son básicamente bacilos. Entonces, aquí la excepción es Moraxella catarrhalis, y el común de ese género son bacilos. La otra llamada, la letra D, nos dice que Neisseria elongata es un bacilo o una forma bacilar, y que el resto o la gran mayoría de los otros miembros del género Neisseria siguen siendo cocos. Entonces, se los menciono porque ahora con métodos de identificación automatizada o semiautomatizada, generalmente pues ya nos da el nombre y el apellido del microorganismo, y no nos extrañe que en algún momento puedan aislar un bacilo y les diga que es una Neisseria, o un bacilo que les diga que es Moraxella, ¿no? Entonces es importante tener esta idea de que en biología no hay nada absoluto, ¿no? No hay nada al 100%. Ya hablando específicamente de las neiserias,
Ya dijimos las patógenas, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, pero las otras especies que pueden estar en contacto con nuestros tejidos pueden ser las comensales, y entre estas tenemos a Neisseria lactámica, Neisseria zika y todas estas que están en esta lista que parecen trabalenguas, subflava, flava, perflava y flavescens, que ocasionalmente pueden llegar a dar infecciones oportunistas que pueden ser asociadas a procedimientos invasivos como uso de drogas intravenosas, piercings, endocarditis, etcétera, ¿no? Entonces, pero son extremadamente raras, y por eso nada más las menciono en esta diapositiva. Ahora, ya hablando específicamente de Neisseria meningitidis, es una bacteria que se considera patógeno primario, es decir, que tiene factores de virulencia que le van a permitir causar daño. ¿Cuál es el asunto con Neisseria meningitidis? Pues que normalmente la forma en que adquirimos a Neisseria es por vía respiratoria, y en primera instancia este microorganismo se va a establecer en las vías respiratorias altas, orofaringe o nasofaringe, y va a estar colonizando de manera asintomática. Debe haber un factor predisponente, un factor que dispare que este microorganismo se comporte ya entonces como un patógeno primario y que pueda causar el síndrome clínico más importante, que es la meningitis. Entonces, cuando hablamos de la introducción a la infectología, dijimos que, por ejemplo, este microorganismo puede estar colonizando, y que la transmisión, aunque a nosotros no nos cause daño, si nosotros estamos colonizados, nosotros podemos transmitir al microorganismo a poblaciones susceptibles, que ya lo hemos mencionado. Las poblaciones susceptibles generalmente son menores de 5 años y mayores de 65 años. Entonces, como lo mencionamos en la pandemia, evitar, cuando uno es posible portador de estos microorganismos, visitar a adultos mayores, a los abuelitos, o a niños menores de 5 años, que el primito, que el recién nacido, el sobrino, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y obviamente este síndrome clínico se va a derivar de la colonización inicial en nasofaringe. Ya con las características de predisposición de los menores, principalmente se puede dar la invasión del microorganismo a través de vía sanguínea y llegar a sistema nervioso central, donde causa el síndrome clínico meningitis, que tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días y que presenta signos: fiebre, cefalea, desorientación, rigidez de nuca, vómitos, convulsiones. En caso de niños recién nacidos o que todavía no hablan, puede haber pérdida de apetito, y puede haber también aletargamiento, es decir, que se la pase dormido demasiado tiempo y ni siquiera se despierte para comer. Esos son datos de alarma que nos tienen que llevar a hacerle una evaluación neurológica. Y obviamente al microorganismo que causa esta enfermedad de este género, la Neisseria meningitidis, coloquialmente lo conocemos como meningococo, y cuando hablamos de meningococcemia quiere decir que a partir de una colonización orofaringea y posterior invasión hacia el conducto respiratorio, lo podemos encontrar en circulación, y entonces a eso le llamamos una meningococcemia. O bien de sistema nervioso central, también puede salir por vía sanguínea y andar circulando y causar una meningococcemia. Esta meningococcemia puede presentarse de una manera fulminante, es decir, que en cuanto se presenta en conducto sanguíneo empieza a generar una respuesta inflamatoria severa que puede llevar al paciente a un estado de gravedad que se puede morir en cuestión de horas. Por eso se llama fulminante, porque es extremadamente rápido.
Y obviamente ya dijimos es gram negativo, por lo tanto entonces tiene, bueno, en este caso no tiene lipopolisacárido, pero sí una molécula semejante que son los lipooligosacáridos. Por lo tanto, entonces se puede dar un choque séptico generado por la presencia de estos lipooligosacáridos, y ya hemos hablado del shock séptico que lleva a la salida de líquido de los vasos sanguíneos hacia los tejidos, y hay mala circulación, hay aletargamiento, hay deshidratación, etcétera, ¿no? Entonces son signos de alarma. Ahora, dijimos que tiene, bueno, no dijimos, les voy a decir que esta bacteria es muy peligrosa porque tiene una cápsula de polisacáridos. Y esta cápsula de polisacáridos es un factor que le ayuda a evadir la respuesta inmune a nivel de fagocitosis y a nivel de la actividad de complemento. ¿Por qué? Porque la cápsula es muy gruesa, que aunque se active la cascada de complemento, pues aunque se forme el complejo de ataque a la membrana, este nunca va a poder lisar a la bacteria. Y en el caso de la fagocitosis, esta bacteria, al tener esta cápsula también mucoide y muy densa, va a ser como que va a evitar que el macrófago pueda fagocitarlo, porque se le resbala, como dijimos en el ejemplo, pareciera que es como cuando tomamos una barra de jabón con las manos mojadas y se nos resbala a cada rato. Así le pasa a los macrófagos y se ven imposibilitados de internalizar al microorganismo para procesarlo. Además de eso, pues tiene los lipolisacáridos, que particularmente en esta especie tiene características o la bacteria tiene la capacidad de promover el marcaje con residuos de ácido siálico en estos lipoligosacáridos. ¿Y eso qué tiene de importante? ¿Ustedes qué creen que tenga de importante que le meta ácido siálico a los lipoligosacáridos? ¿Qué creen que pueda generar? ¿En dónde normalmente está el ácido siálico? Chicos, ¿si están vivos todavía? ¿No están dormidos? Estamos reflexionando. No, profe, estamos pensando. Ok, El ácido ciálico está en la superficie de las células animales, ¿no? de células animales, y por lo tanto es parte también de la matriz extracelular. Por lo tanto, si estos microorganismos promueven que estos residuos de ácido siálico recubran a sus lipoligosacáridos, entonces, ¿qué va a pasar? Que el sistema inmune los va a reconocer como algo propio. Y entonces de esa manera también pueden lograr la evasión de la respuesta inmune y también el reconocimiento por parte del complemento. Por lo tanto, entonces, estas dos características, la presencia de cápsula y la adición de residuos de ácido siálico, son dos mecanismos muy importantes que tiene Neisseria meningitidis. Ahora, para el caso de la sospecha de una posible meningitis causada por este microorganismo o cualquier otra bacteria, es importante que nosotros como personal del laboratorio, no necesariamente exclusivamente de microbiología, tengamos conocimiento de cómo podemos discriminar entre una meningitis bacteriana y una meningitis por cualquier otro microorganismo. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, los virus no son atacados por los polimorfonucleares, sino que generalmente van a disparar una respuesta o proliferación de linfocitos. En el caso de una meningitis bacteriana,
se eleva brutalmente la cantidad de polimorfonucleares en líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, este es un parámetro importantísimo para poder discriminar de una infección viral de una bacteriana, ¿no? O incluso de por Mycobacterium tuberculosis o por hongos, ya sean levaduriformes o filamentosos. La apariencia de un líquido cefalorraquídeo en una infección bacteriana siempre va a ser turbio, al igual que con estos microorganismos de abajo, pero la puedo diferenciar claramente de una infección viral. Por lo tanto, entonces, cuando se sospecha de una meningitis, si nosotros vemos que es turbio, que que le podemos hacer un examen citoquímico, es decir, la presencia de estas células, pero además los niveles de glucosa y de proteínas totales, entonces esos parámetros ya me van a poder ayudar a discernir si se trata de una bacteriana o de otras entidades microbiológicas. Por lo tanto, entonces, lo que a mí me interesa mucho es que ustedes sepan que la glucosa en una infección bacteriana se va a ir hacia abajo a niveles muy reducidos. ¿Por qué? Porque las bacterias van a consumir la glucosa. Y las proteínas se van a elevar hasta 10 veces su valor normal o 20 veces su valor normal. ¿Por qué? Porque se empiezan a multiplicar las bacterias y las bacterias pues también tienen proteínas que van a ser cuantificadas en esta prueba de proteínas totales. Por lo tanto, entonces, son dos cosas importantes. Se baja la glucosa y se eleva las proteínas totales. En el caso de los virus se pueden incrementar notoriamente las proteínas, pero los niveles de glucosa se mantienen constantes. ¿Y por qué creen que se mantengan constantes con los virus la glucosa, chicos? Porque los virus no realizan un metabolismo propiamente. Porque no son partículas metabólicamente activas, los virus. Entonces, esa es una gran diferencia. En tuberculosis, ya en la teoría, ya digo, en el laboratorio ya vieron que tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis es una bacteria de crecimiento extremadamente lento, entonces tampoco va a utilizar la glucosa de manera importante y el número de proteínas también va a ser reducido de acuerdo a su velocidad de crecimiento. Y en los hongos también se mantiene por debajo de lo normal la glucosa, porque sí utilizan glucosa, pero la cantidad de proteínas tampoco se eleva demasiado, porque acuérdense que estos organismos tienen paredes de polisacáridos más que de proteínas, ¿no? Entonces son parámetros que debemos conocer para sospechar de una meningitis. Y en este caso, por ejemplo, ya dijimos que hay que tiene una cápsula y entonces en base a ese factor de virulencia se ha desarrollado o se sabe que este factor de virulencia, que es la cápsula, es importantísimo en la epidemiología. ¿Por qué? Porque cada cepa de meningococo puede tener diferentes tipos de cápsula, por lo tanto la cápsula o este microorganismo se puede serotipificar a nivel de cápsula. En este mapa que ustedes están viendo aquí se ve la distribución de los serotipos más importantes de cápsula de los meningococos en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Norteamérica tenemos estos serotipos, en Europa y Asia tenemos estos, en África estos, en América del Sur estos, en Australia estos, y en México, ¿cuáles? ¿Será que no tenemos meningococo, chicos? ¿No hay datos? No hay datos, y eso es lo preocupante. De hecho, ya existe la vacuna contra meningococo, que es una de las vacunas que dijimos que es de tipo conjugadas. ¿Se acuerdan cuáles son las vacunas conjugadas, verdad? Entonces, el problema de México es que ni se hace diagnóstico de rutina, o sea, se detecta un caso de meningitis
y muchas de las veces se le da tratamiento empírico, ¿no? Con antibióticos y todo. Si mejora, qué bueno. Y si empeora, pues ya el paciente ya se murió. Entonces, no se hace una identificación del patógeno. Entonces, muchos de los casos de meningitis pudieran estar causados por meningococo y por eso decimos que en México no hay datos, pero no es que no haya, sino porque no tenemos un sistema de vigilancia y de detección de este microorganismo. Por lo tanto, entonces, considerando que en nuestro país es un país que le abre los brazos a todo el mundo, el fenómeno de la migración desde lugares endémicos de ciertos serotipos como África, como el sur de América, pues puede traer casos importados de ciertas cepas de meningococo que pueden causar estragos en la población mexicana, porque ni tenemos la vacuna en el esquema nacional de vacunación y tampoco tenemos los mecanismos epidemiológicos para el control. Entonces, se los paso al costo. Esto es algo muy importante. Nada más para recordar que la vacuna conjugada está hecha del polisacárido del microorganismo acoplado a una proteína inmunogénica que ya sabemos cuáles son, toxoide tetánico, toxoide diftérico, y que ya en el comercio ya hay muchas formulaciones y que dependiendo la epidemiología de cada región se tiene que aplicar la vacuna que corresponda, ¿no? Y esto hace que esta respuesta importante hacia la cápsula puede ser también un mecanismo de control de la colonización, como ha ocurrido con la bacteria Haemophilus influenzae. Para hacer la comparación, en Haemophilus influenzae, que es un bacilo gram negativo capsulado, la mayor frecuencia de serotipos que causaban enfermedades peligrosas era el serotipo B. Entonces se metió la vacuna contra el serotipo B y se bajó la colonización y se bajó la incidencia de meningitis por Haemophilus influenzae. Como ustedes ven, en Neisseria meningitidis tenemos diferentes serotipos, muchos más que los de Haemophilus, pero en el caso de Haemophilus, esta eliminación del serotipo B está dejando paso a otros serotipos que poco a poco empiezan a producir enfermedades en humanos. Entonces, este sería el caso también de Neisseria meningitidis. Si no tenemos una vacuna, si no tenemos un método de control, entonces pudiéramos presentar infecciones por diferentes serotipos y obviamente con casos mortales. ¿Qué otros factores de virulencia tiene el meningococo? Tiene fimbrias, que son estas proteínas fibrilares que se extienden desde la membrana hacia afuera. Aquí se alcanzan a ver estos pelos y que le ayudan a la adherencia firme a los tejidos y a la matriz extracelular. Luego, como es un gram negativo, tiene membrana externa y por lo tanto en la membrana externa tiene proteínas que denominamos proteínas de membrana externa, en particular estas que son las porinas, porina A y porina B, y que son importantes porque estas porinas al contacto de la célula con el tejido van a interaccionar estas porinas con las membranas de las células a las cuales se están adhiriendo y van a formar hoyos, por eso se llaman porinas al contacto y van a favorecer la invasión y la falta de nutrientes porque se los va a quitar la bacteria. Entonces, también estas porinas favorecen la evasión de la respuesta inmune si es que llegan a ser fagocitados, inhiben la unión de los fagolisosomas. También tiene otras proteínas que se llaman proteínas de opacidad que también facilitan la adherencia a mucosas y esto favorece que el microorganismo persista de manera importante en los tejidos. Además tiene una proteasa de IgA, que es una enzima que degrada a este anticuerpo, que es un anticuerpo importante en la protección de mucosas. O sea que en las vías respiratorias, que es la vía de entrada, al no haber suficiente IgA, pues entonces no se puede bloquear la entrada del microorganismo. Ahora,
Ya a nivel de patogénesis, como cualquier microorganismo, cualquier evento patogénico involucra la adhesión a los tejidos, la formación de microcolonias, obviamente la internalización, que es un proceso que va a generar un daño extensivo en el tejido, sobre todo en el respiratorio y en las meninges, que va a llevar a la proliferación y al acceso de la bacteria a una mayor cantidad de nutrientes al interior de las células y al interior del sistema nervioso central. Por lo tanto, entonces genera una reacción inflamatoria severa, que es la meningitis, y que si no se trata a tiempo puede ser mortal. Ahora, la detección del meningococo a nivel de laboratorio requiere que, si se sospecha de un caso de meningitis por meningococo, no podemos trabajar como lo hacemos en el laboratorio con el mecherito y ya, sino que tenemos que tener equipo de bioseguridad, desde la bata hasta cubrebocas, pero de tipo KN95, una campana de flujo laminar, porque este microorganismo es altamente contagioso y peligroso. Entonces, se debe trabajar con nivel de bioseguridad, al menos bioseguridad 2. ¿Y qué vamos a hacer en el laboratorio? Pues de la muestra que nos manden, que puede ser líquido cefalorraquídeo, que puede ser algún exudado, una secreción purulenta. Vamos a buscar primero con tinción de Gram el tipo de microorganismo que esté presente. Y como ya dijimos, es un microorganismo invasivo, es decir, que se mete a las células. Entonces podemos buscar estos diplococos de forma de grano de café o arriñonada al interior de los macrófagos, que se tiñen como gram negativos, y con esto nosotros podemos dar un reporte preliminar al médico diciéndole: encontré diplococos gram negativos. Y ya con eso el médico, con ese dato, puede establecer una terapia antimicrobianos, que le llamamos empírica, o más bien de amplio espectro, basado en el reporte preliminar, para tratar de controlar la infección y que el paciente pues tenga oportunidad de sobrevivir. Una vez que nosotros detectamos en la muestra estos diplococos gram negativos, tenemos que hacer el cultivo para hacer el aislamiento y la detección definitiva de este microorganismo. Por lo tanto, entonces el medio o los medios que se utilizan para el crecimiento de este microorganismo son el agar chocolate o el agar Taller Martin. A ver, el agar chocolate es gelosa sangre, pero preparado de una manera en la que la sangre, perdón, se agrega al medio cuando todavía está muy caliente. Estamos hablando alrededor de 60-65 grados centígrados. En ese momento que le agregamos la sangre al medio, entonces se rompen los eritrocitos, liberan todo su contenido y se desnaturaliza la hemoglobina. Por lo tanto, toma ese color café característico que le da el nombre al medio, que es agar chocolate. ¿Y por qué es importante sembrarlo en chocolate? ¿Por qué no lo siembro en sangre? Porque estas bacterias, las neiserias, no tienen hemolicinas o toxinas formadoras de poro. Si acaso las porinas, pero no son suficientes para causar un daño rápido que pueda lisar a todos los eritrocitos. Entonces, ¿qué necesita la bacteria? Necesita tener disponibilidad de los nutrientes que tiene la sangre, en particular de la hemoglobina, y que ésta esté disponible para el metabolismo del microorganismo. Entonces, por eso utilizamos agar chocolate. Ahora, pensando en una muestra, por ejemplo, de conducto respiratorio, normalmente hay una biota asociada. Si yo utilizo un agar chocolate, a lo mejor la biota habitual me va a sobrecrecer al microorganismo que estoy buscando. Por lo tanto, entonces debo de tener un método de control
de esa biota acompañante. Y en ese caso le podemos agregar sustancias que inhiban el crecimiento de ciertos tipos microbianos, que es el inhibidor BCN, que estoy señalando aquí, que es vancomicina, colistina y nistatina. La vancomicina ataca gram positivos, la colistina ataca gram negativos, o sea, bacilos, porque Neisseria es gram negativo, pero al no ser bacilo y no tener lipopolisacárido, entonces resiste el efecto de la colistina. Y la N es nistatina, que ataca a hongos levaduriformes y filamentosos. Entonces, cuando le agregamos al agar chocolate este inhibidor BCN, se convierte automáticamente en Thayer-Martin, que es un medio selectivo para el aislamiento de Neisserias. Y como ya sabemos, los gringos, que siempre quieren sobresalir y destacar y tener sus propios medios, pues basado en la formulación del agar chocolate, pues dicen, pues vamos a hacer nuestro medio, y hay una versión parecida al Thayer-Martin, que es el agar New York City, ¿no? Ya saben cómo son de patrióticos, y entonces este también tiene antibióticos, tiene la hemoglobina y tiene todo lo que necesita, pero bueno, quiero que lo sepan que existe, porque cada vez empezamos a usar todo lo que nos llega de Estados Unidos, ¿no? Ahora, esta bacteria, Neisseria meningitidis, en agar chocolate me va a dar colonias blanquecinas de tamaño, digamos, reducido a las 24 horas, a 37 grados, que es colonias de aproximadamente 1 a 2 milímetros de diámetro, que parecen gotas de rocío, y que si las dejamos 48 horas, pues pueden duplicar o incluso triplicar su tamaño en estos 24 o 48 horas, ¿no? Obviamente, ya a partir de estas colonias características, nosotros tendríamos que hacer la identificación definitiva a través de la tinción de Gram, que sean diplococos Gram negativos en forma riñonada, que la prueba de citocromo oxidasa sea positiva. ¿Se acuerdan de la prueba de citocromo oxidasa? Que normalmente el reactivo es N' tetrametil parafenilendiamina, que al contacto con la citocromo oxidasa de la bacteria va a tomar una coloración entre azul y violeta intenso. Entonces, estas bacterias tienen que darme la oxidasa positiva. Después, para hacer la identificación a nivel de especie, pues puedo hacer la utilización de carbohidratos por vía oxidativa en este medio que se llama cistina triptona agar, que es semisólido, y que en vamos a inocular por picadura a la bacteria que obtuvimos en el cultivo, y le vamos a incubar o vamos a inocular una batería de 5 medios. En la foto nada más tenemos 3, pero son 5 medios, que es glucosa, maltosa, sacarosa, lactosa y fructosa. Entonces, de estas 5 tubos, solamente Neisseria meningitidis utiliza glucosa y maltosa por vía oxidativa, los otros 3 carbohidratos no los utiliza. Entonces, si me da estos 2 carbohidratos positivos, ya puedo estar sospechando de Neisseria meningitidis. Y como ya dijimos, en el medio Thayer-Martin hay colistina, entonces esta bacteria tiene que ser resistente a colistina. Hasta aquí preguntas con Neisseria meningitidis, chicos. No, profe, todo bien. Ok, vámonos con Neisseria gonorrea. Neisseria gonorrea es un microorganismo o que la enfermedad que produce este microorganismo se conoce desde la antigüedad, y que, bueno, ya sabemos, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Desafortunadamente, en los siglos anteriores al siglo XX, la ignorancia nos hacía pensar en esta enfermedad como castigo de Dios por nuestro comportamiento, al grado de que los políticos de aquella época pues intentaban
eliminar la enfermedad por emitiendo leyes, ¿no? Para disminuir la presentación de la gonorrea, para el destierro de prostitutas, porque pensaban que solamente las prostitutas transmitían la enfermedad, pero qué tal los caballeros, ¿no? Entonces, eran medidas estúpidas, ¿no? Por decir lo menos. Y hasta el siglo XIX, pues hubo avances científicos que permitieron el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Entonces, la gonorrea como tal es una enfermedad que, pues como dije, se conoce desde la antigüedad, pero que con la diversificación de las prácticas sexuales en los últimos 50, 60 años, ha llevado a que de que se dijera en los libros de texto antiguos que era una infección localizada en área genital, ahora ya lo podemos encontrar en diferentes regiones y nos puede dar infecciones diseminadas que pueden poner en peligro nuestra vida. Entonces, ahora ya lo podemos encontrar en garganta, lo podemos encontrar causando meningitis, lo podemos encontrar en la zona gastrointestinal o por penetración anal, nos puede dar lesiones en piel, etcétera, 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 ¿no? Todo esto es importantísimo porque la epidemiología de esta infección ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años. Entonces, esta infección es una de estas infecciones que son estigmatizadas, es decir, quien la padece, pues lo oculta, evita ir al médico y trata de curarse, digamos, con remedios caseros que pues no hay tales, ¿no? Ahora, esta infección es muy característica porque produce una secreción lechosa, abundante, que sale espontáneamente y que esta foto que están viendo aquí en pantalla pues les va a hacer primero asociar esta imagen con la secreción de gonorrea y por el otro es que les va a dar asquito comerse uno de estos panes. No es por mala onda, pero es ilustrativo. Entonces, esta infección, la gonorrea, es una enfermedad inflamatoria severa que además, que al igual que Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea es una bacteria invasiva y que el éxito de esta enfermedad es que se transmite directamente de un tejido infectado a un tejido susceptible y jamás se expone al ambiente. Entonces, uno no puede ver, muchas de las veces la manifestación clínica de la persona afectada o a veces se hacen de la vista gorda, ¿no? Porque todo sea por el placer, ¿no? Entonces, esta secreción puede ser en el caso de los varones que sale espontáneamente, no hay que apretar, no hay que succionar, no hay que hacer nada, solita sale y ya que el hecho de que veamos esta secreción espontánea, ya podemos casi apostar que se trata de gonorrea. En el caso de las mujeres, a lo mejor esta secreción no sale de manera importante al exterior, es decir, no escurre hasta la vulva, pero sí una mujer acude a los servicios de salud para hacerse una revisión ginecológica, entonces se puede ver esta secreción emanando espontáneamente del cérvix y escurriendo hacia la cavidad vaginal. Entonces, la gonorrea también afecta el tejido genital femenino. ¿Y qué es lo que puede causar? Pues esta enfermedad no solamente afectar el conducto genital y provocar pues secuelas, como puede ser la pérdida de funcionalidad de algunos órganos genitales o pueda provocar infertilidad, etcétera, ¿no? Sino que también puede, por las prácticas sexuales, puede generar conjuntivitis. Ahora ya no quiero ser explícito, pero ya saben que ahora los jueguitos y secreciones y esto y el otro puede llegar a contaminar de manera accidental los ojos y se puede dar esta queratoconjuntivitis que puede dejar ciego al paciente.
¿no? Entonces, esto es muy importante. Yo soy un creyente de que la educación sexual es importante en una sociedad como la nuestra, y eso implica que estemos al tanto de las infecciones genitales más frecuentes, ¿no? Entonces, si ustedes revisan la casuística nacional de casos de gonorrea, pareciera que es bajísima y pareciera que no es una enfermedad importante. Sin embargo, hay una característica que es importante y que deben saber, que esta bacteria, en cuanto sale del organismo y se expone a temperaturas inferiores a 35 grados, entonces se muere inmediatamente. Es muy lábil a cambios brusquísimos de temperatura. Le sobrevivirá a 40, a 36 grados, a 38, pero no más de eso. Entonces, pareciera que no hay tantos casos de gonorrea. Y entonces, en cuanto a incidencia, pues en el mundo hay la gonorrea es el segundo lugar de las enfermedades de transmisión sexual, solo por detrás de la clamidia trachomatis, pero vean, todavía hay unos casos de sífilis y hay casos de otros patógenos genitales como tricomonas que se asocia mucho a un padecimiento que se llama vaginosis bacteriana. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque el riesgo de enfermedades de transmisión sexual en una sociedad como la nuestra, hace 20 años, decíamos, las mujeres eran más recatadas y se decía que una mujer en edad reproductiva pues tenía un riesgo de 1 porque normalmente eran monógamas, ¿no? Entonces, y los caballeros, pues con esa fama que nos hemos ganado a pulso, que somos mujeriegos y somos ahora sí que eh, canijillos, pues tenemos un riesgo o un promedio de 5 parejas sexuales a una edad temprana, digamos a 25 o 30 años, ya hemos tenido una vida sexual muy activa, ¿no? Entonces se le asigna un riesgo de 5. ¿Cuál es el problema? Bueno, esto desde hace 25 años, pero ¿cuál es el problema? Que una infección de transmisión sexual de un hombre promiscuo hacia una mujer monógama le aumenta mucho el riesgo. Su riesgo original es 1, pero si esta persona ha tenido 5, 6, 7 parejas sexuales y entre esas parejas sexuales hay hombres, o sea, un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, imagínense el gran riesgo que tiene para la transmisión de otros patógenos hacia esta pareja femenina. Si esta pareja femenina además es honesta en su declaración y dice, bueno, yo no solamente he tenido una, he tenido 2 o 3, entonces también se empieza a elevar el riesgo. ¿Y esto qué significa? Significa que, por ejemplo, en esta pareja, ella tiene un riesgo de 1, pero él tiene un riesgo de 5, entonces multiplico este riesgo por el riesgo de la mujer y me da un riesgo de 5. Pero si esta pareja ha tenido más parejas sexuales, incrementa el riesgo, y si se ha metido con más hombres, pues imagínense, se empieza a multiplicar exponencialmente el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, y ustedes me van a decir, bueno, profe, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, es que a nivel de diagnóstico, y dijimos que está la clamidia, que está gonorrea, que está sífilis. Entonces, uno como trabajador del laboratorio, tiene uno que saber cómo se da o cómo se hace bien el diagnóstico, cómo descartar una infección y buscar otra para poder ofrecer un mejor servicio y sobre todo la posibilidad de que esa pareja o ese paciente pues restablezca su salud sin ningún tipo de secuela, ¿no? Entonces, por eso les pongo esta tabla. ¿Quiénes son los grupos de edad más susceptibles de tener infecciones de transmisión sexual? Pues curiosamente ustedes, jóvenes, entre 19 y 24 años, vean, el riesgo es altísimo.
Los adolescentes es otra población que de veras está creciendo mucho el riesgo, precisamente por imitación, por la libertad, porque ya no hay cuidado parental, etcétera, etcétera. Y vean, ya cuando uno se hace un poquito más viejo, ya empieza uno con la madurez, pues empieza uno a decaer en las actividades sexuales, ¿no? Entonces, yo diría, ¿para qué necesitamos tantos si con una sola pareja se puede, ¿no? Digo yo. Entonces, el problema que yo le veo a nivel ya microbiológico es lo que les decía, es una bacteria que si se llega a detectar en un paciente con esta secreción espontánea, si usted no conoce las características del microorganismo, si usted cree que es como cualquier enterobacteria que la siembra y crece, no, aquí el que se exponga a una temperatura inferior a 35 grados va a hacer que este microorganismo difícilmente se pueda aislar. Vamos, poniendo un ejemplo, yo a lo mejor tengo sospecha de que tengo una secreción que puede ser gonorrea, pero no quiero ir al servicio de salud de gobierno por el tiempo, por la enfermera me conoce, etcétera, etcétera. Entonces me voy a un laboratorio privado, el Chopo o cualquier otro que usted conozca. Entonces, resulta que ahí le toman la muestra, pero ahí no está el laboratorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a tomarle su muestra y esa muestra la van a meter en un medio de transporte, que ese medio de transporte se queda a temperatura ambiente. A usted le tomaron la muestra, le vieron la secreción, etcétera, pero cuando esa muestra se vaya al laboratorio a sembrar, ya para cuando llegue ya va a estar muerta y entonces le van a hacer el cultivo y se lo van a reportar negativo y usted va a creer que está sano o sana, ¿no? Entonces, se da una falsa idea de que no tenía el microorganismo porque no lo aislaron. Pero esta característica de la termosensibilidad, entonces, pues nos da la idea de que microbiológicamente es importante estar al pendiente y hacer la toma directa del paciente y sembrarla ya en el consultorio. ¿A qué me refiero? Si tengo al paciente y le voy a tomar la muestra, y bueno, yo trabajé en un hospital y me tocó el caso, si yo voy a voy a tomar la muestra del paciente y le veo esa secreción, me tengo que detener antes de tomar la muestra, me voy corriendo al laboratorio, meto mis placas de cultivo, las meto a la estufa para que se atemperen a 37 grados. Y ya después, entonces, lo que voy a hacer es, ya que estuvieron 15 minutos a temperatura de 37 grados, voy por ellos, los llevo al consultorio, le tomo la muestra y ahí, aunque no tenga mechero ni nada, la pura secreción la voy a estriar directamente en los medios. Y ya una vez inoculados, vámonos otra vez a la estufa para que no bajen de 35 grados y se pueda hacer el aislamiento y la identificación del microorganismo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. A ver, déjenme ver, son 7:03, todavía hay tiempo. Entonces, básicamente en factores de virulencia tiene muchos de los mismos factores que tiene Neisseria meningitidis, excepto que este también puede tener enzimas beta-lactamasas, ¿no? Entonces, esto es un factor adicional porque también tiene proteínas porinas, tiene sideróforos, o sea, proteínas de unión a hierro, tiene proteínas que unen hemoglobina, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo importante es que toda esa secreción característica que emana de los tejidos internos es producto de la gran destrucción que hace la bacteria, porque es una bacteria invasiva, una bacteria que se mete a las células de los epitelios genitales
y va a provocar una reacción inflamatoria severa que va a potencializar el daño del tejido. Por lo tanto, entonces, entre la presencia de leucocitos, la ruptura de las células, la presencia de las bacterias, va a generar una secreción que se va haciendo cada vez más espesa y que por volumen va a empezar a escurrir de manera espontánea hacia los conductos externos. Por lo tanto, entonces, este daño es el que genera esta secreción patognomónica característica. Además, Neisseria gonorrea tiene muchos factores de resistencia a diferentes tipos de antibióticos, lo cual también empeora las posibilidades de tratamiento. ¿Me permiten un segundo? Voy a abrir la puerta y regreso, ¿sale? Un segundito nada más. Sí, profe. Sí, profe. Voy. El pan. Perdón, chicos, es que mi chamaco no tiene llaves. Entonces, íbamos en el diagnóstico y a veces también es importante contar con técnicas un poquito más avanzadas como la inmunofluorescencia, que obviamente está basada en anticuerpos específicos contra antígenos específicos y por lo tanto, entonces el diagnóstico sería mucho más rápido, ¿no? Pero también, pues, eso cuesta, ¿no? Entonces, ya a nivel de cultivo, si hicimos todo lo que acabo de decir, de preincubar las placas, de hacer el aislamiento en el consultorio y tener todas las precauciones y tengo el crecimiento ya en el medio de cultivo. Estas colonias son puntiformes a las 24 horas, las de Neisseria gonorrea son mucho más pequeñas que las de Neisseria meningitidis, tienen la misma apariencia de gotas de rocío y a las 48 horas pues pueden crecer un poquito más, pero siguen estando todavía muy pequeñas. Entonces, de estas colonias, pues tengo que hacer la identificación, obviamente hacer la prueba de oxidasa, que también es positiva, y de la batería de los 5 carbohidratos que les había mencionado, glucosa, maltosa, sacarosa, lactosa y fructosa, solamente es capaz de utilizar por vía oxidativa la glucosa. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Entonces, lo importante de Neisseria gonorrea, me parece a mí, es la detección oportuna y la confirmación de esa detección en el laboratorio. Es quizá lo que a mí me parece más importante. Porque si ustedes, insisto, revisan los datos epidemiológicos de la presencia de Neisseria gonorrea en nuestra población, pues parece que no hay, ¿no? Parece que no se presenta, pero en realidad creo que lo que falla mucho es el diagnóstico del laboratorio. Y por último nos vamos a Moraxella catarrhalis, ya para hacer una diferenciación con las neiserias, que también es un diplococo gram negativo, también es oxidasa positivo, pero ya dijimos que se diferencia de estas porque pertenece a otra rama de las proteobacterias y es parte de la biota habitual normalmente en niños de edad escolar. Es decir, que a un niño pequeño usted le hace un exudado faríngeo y a lo mejor va a encontrar estos diplococos gram negativos, entonces no se tiene que alarmar. Puede ser Moraxella o puede ser Neisseria meningitidis, aunque esté como comensal. Bueno, como colonizador temporal. Pero ahora con nuestra vida tan agitada,
y con todos los factores que ahora manejamos a nivel ambiental, pues estos que son parte de la dieta habitual, pues pueden empezar a causar infecciones no tan severas, pero que eso sí causan ausentismo en la escuela o estancia hospitalaria, como otitis media, sinusitis y conjuntivitis en niños y adultos con cierto grado de inmunocompromiso, ¿no? Y este microorganismo ahora se acepta como uno de los patógenos más frecuentes en niños escolares o en adultos mayores, sobre todo personas que han tenido antecedentes de tabaquismo de largo plazo y que ahora ya tienen una complicación que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, si bien muchos de los episodios de enfermedades por diplococos gram negativos pasan desapercibidos porque ya normalmente no se hace el diagnóstico, el uso de antibióticos también indiscriminado puede generar resistencia en este microorganismo. ¿Qué tiene de factores de virulencia? Pues los mismos que tiene las neiserias, excepto que tiene una DNasa y que esta DNasa también participa en el ataque a las células del hospedero. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la prueba de cultivo. Aquí lo importante, se me olvidó mencionarlo, es que este microorganismo, a diferencia de las neiserias, sí es susceptible a la acción de la colistina. Entonces, si usted le pone o quiera crecer en agar Tiger Martin, este microorganismo no va a crecer, se va a ver inhibido. Entonces, para el aislamiento exclusivamente de una sospecha de Moraxella catarrhalis, usted necesita forzosamente usar agar chocolate, sin ningún tipo de inhibidor, y de las colonias que crezcan, que son como las que les mostré de Neisseria, como gotas de rocío, aunque un poquito más amarillentas y un poquito más grandes, que también un dato que me pasó el maestro Esaú, es que si usted con el asa intenta tomar la colonia, a veces la colonia se despega solita y parece como un disco de hockey, ¿no? Que se desplaza por la superficie del lagar sin romperse ni nada. Entonces, eso le puede dar a usted pauta de sospechar de Moraxella catarrhalis. Entonces ya le hacemos la oxidasa, que es positiva, y además le hacemos la batería de los 5 carbohidratos que ya mencioné, y resulta que esta bacteria es asacarolítica, es decir, no utiliza ninguno de los 5 carbohidratos, y eso ya también es característico. Le puedo hacer la prueba de susceptibilidad a colistina y me debe de dar que es sensible, para dar el diagnóstico definitivo de esta bacteria. Y pues como cualquier microorganismo que ha estado sometido a presión de selección con antibióticos, pues ya esta bacteria también ya tiene reportes de resistencia a los antibióticos más comunes en el tratamiento de las infecciones respiratorias, como son las penicilinas, cefalosporinas y las quinolonas, ¿no? Entonces es también de importancia para el tratamiento. Y y les dejo también esta tabla de resumen de cómo vamos a identificar por métodos de laboratorio las neiserias de importancia clínica, de las comensales y de Moraxella catarrhalis. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. ¿Preguntas, chicos? No, profe, todo claro. Todo bien. ¿Todo bien? No, profe, gracias. Entonces ya les puedo hacer preguntas. Todo bien hasta el examen. Todo bien hasta el examen. Ok. Estas se las comparto en el Classroom para que la tengan, y obviamente para el segundo examen van a venir todos estos temas. Miguel. Profe, había comentado que solo se encuentra, bueno, la mayor parte se encuentra en la microbiota de los niños, ¿no? ¿Por qué?
Eh, en los adultos. eh, Anormal. yo creo que porque los adultos tenemos otro estilo de vida, o sea, de la exposición a factores ambientales. Y además, nuestro sistema inmune está más robusto y entonces se ejerce mayor control de los microorganismos que en las poblaciones susceptibles de los extremos de la vida. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. ¿No? Ok. Yo tengo una, profe. Bueno, no sé si lo dijo muy al inicio, no escuché, pero ¿cuándo sería la fecha tentativa del examen? Fecha tentativa del examen, pues no lo he dicho, pero yo sospecho que tendrá que ser en las últimas semanas de noviembre. De acuerdo, gracias. ¿Sí? Que por cierto, y no he revisado el Classroom, discúlpenme, he estado muy ocupado, pero ya prometo de aquí al miércoles ya tenerles su asignación de los antibióticos, de los antibiogramas, perdón, y les voy a dar obviamente hasta mediados de noviembre para que entreguen ese trabajo. Está bien, Gracias, profe. gracias. Señor profe, con calma. Ok, Muchas gracias. muy bien, nos vemos entonces la siguiente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Bye. luego, buena tarde. Se van por la Hasta luego, sombra. profe. Gracias, hasta luego. Me voy